Entonces, me permito en este momento compartir pantalla con ustedes para proceder a este ejercicio formativo, donde compartiremos este tema maravilloso del crecimiento y maduración por la ruta sacramental. En el módulo, en el campo, como esté dividido, denominado espiritualidad. Espiritualidad. Y esto es muy importante y quisiera dejarlo sentado de inicio, y es que se encuentra dentro del módulo de espiritualidad. Por tanto, el crecimiento y la maduración por la ruta sacramental será abordado desde este campo de la espiritualidad. Pues bien, quisiera iniciar este proceso, estos minutos que vamos a compartir, diciendo una breve palabra sobre la espiritualidad. Una palabra que a lo mejor ya conocen, pero que quiero ponerla como contexto para poder delimitar las pretensiones de esta exposición. Hay que partir de un hecho clave como cristianos y, por supuesto, de comprensión en la ruta sacramental, y es que nuestra vida cristiana, la vida cristiana es obra de Dios y del creyente. La vida cristiana es obra de Dios y del creyente. Entonces, para que se pueda dinamizar, para que se pueda realizar esta vida cristiana, evidentemente se pide una fuente propia de energía, si me permiten la expresión. En últimas, es obra de Dios en nosotros, es obra de Dios para nosotros y nunca será obra de Dios sin nosotros, siempre en unión con Él. Y en ningún momento, evidentemente, Dios sustituye al cristiano en esta tarea de la vida de comunión con Él. Entonces, esto quiere decir que la espiritualidad, el gran marco en el cual nos estamos asentando de entrada, la espiritualidad es una manera de vivir el Evangelio de Jesucristo. Es una manera de vivir la vida de Cristo en nosotros. Es una manera. Y en nuestro patrimonio eudesiano, es decir, por San Juan Eudes, nosotros decimos que nuestra tendencia espiritual en este sentido de vivir la vida de Cristo en nosotros es llegar a ser otro Cristo. Y esa es la manera como vivimos el Evangelio, haciéndonos evangelios vivientes a la vez. Llegamos a veces a conclusiones bien importantes e interesantes en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, y es que probablemente muchos no leerán otro evangelio que nuestra propia vida. Y por eso nuestra vida cristiana tiene ese desafío de ser continuación de la vida de Jesús. Continuación de la vida de Jesús. Esto que he dicho nos lleva entonces a deducir una cosa bien importante, y es lo siguiente. Partimos de algo fundamental, y es que el hecho de que Dios se ha revelado, Dios que se ha manifestado, constituye el fundamento de la vida cristiana. Ese es el fundamento, eso es en lo que nosotros partimos este diálogo con el Señor, que Él se ha revelado, se ha revelado. Y esta revelación, por supuesto, en el caso de ser posible, tiene que ser un acontecimiento histórico. Dios que se revela, pero la persona que también recepciona, por decirlo así, esa revelación de Dios. Y por supuesto, empieza a fortalecerse, empieza a caminar en esa relación con Dios. Siempre el diálogo entre Dios y el ser humano. Nunca separados. Nunca uno por un lado, el otro por el otro. No. Esta realidad obviamente también supone
la libertad de la persona para decir sí a ese proyecto de salvación de Dios o decir no. Siempre tenemos esa libertad de hacerlo. Siempre libres, como Jeremías. Ahora recuerdo y traigo a la mente aquel pasaje del capítulo 20 de Jeremías que dice, me dije, no me acordaré de él, pero siempre dentro de mí había como un fuego encerrado en mis huesos. Es esa realidad entre la libertad con la cual respondo a Dios y Dios que se me revela a mí gratuitamente. Obviamente, cuando empezamos este desafío, digámoslo así, de la vida cristiana, el Señor nos consuela cuando nosotros constantemente queremos hacer su voluntad, ¿cierto? Queremos responder de una manera precisa, de una manera atenta, de una manera conforme a lo que Dios quiere de nosotros, pero nuestra debilidad trata como de apartarnos, trata como de llevarnos hacia otro camino. Es lo mismo también que aparece aquí en Jeremías, cuando el Señor le dice a Jeremías, no temas, yo estoy contigo. Es decir, esa presencia constante del Señor también en la vida del creyente, revitalizándolo, ofreciéndole todas las posibilidades para que pueda responder de una forma adecuada y conforme a ese plan designio de Dios. Pues bien, esa presencia activa y eficaz de Dios en esa persona que Él ha llamado para que esté en comunión con Él, para que viva permanentemente sus misterios, para que viva de su vida, esa presencia activa y eficaz eh, se llama la gracia divina. La gracia divina como esa presencia de Dios en nosotros. ¿Y cómo llega Dios a nosotros con esa gracia divina? Pues obviamente a través de muchos elementos, a través de la palabra, y por eso acá tenemos un componente fundamental de la palabra de Dios, pero ojo, también Dios llega al fiel con esa gracia a través de los sacramentos, que son acciones actuales de Jesús en nosotros, a través de signos, como pues lo hemos denotado. También llega con su gracia a nosotros a través de la iglesia, a través de la oración. Y acá lo que nos interesa determinar es que todo esto es experiencia, experiencia de esa gracia divina en la vida de cada día. Siempre experiencia. Y por eso la espiritualidad, eh, en los últimos estudios que se han desarrollado, se diferencia un poco de la teología espiritual en cuanto a que la espiritualidad tiene como objeto de estudio, digámoslo así, la experiencia del creyente que responde a esa revelación de Dios. La teología parte del hecho de la revelación de Dios y cómo ese dato revelado se desarrolla a lo largo de la historia del creyente. Sin embargo, acá estamos hablando de partir de la experiencia del creyente. Por eso algunos teólogos van a decir que toda teología es una antropología, y aquí podríamos decir toda espiritualidad es una antropología. Es una antropología porque es esa experiencia de quien oye la palabra de Dios y por supuesto cómo se desarrolla ese dinamismo en la vida cristiana. Entonces, la gracia de Dios que actúa en la vida del creyente, nunca sin el creyente o impuesta al creyente, no, desde la libertad y con medios como los que he mencionado, ¿cierto? Pero también muchos otros, por supuesto, como la oración diaria, los acontecimientos de la vida diaria, son presencia de la gracia, son presencia de la gracia. Dice un padre
eudistólogo, el padre Álvaro Torres, que hay que aprender a vivir con libertad esa presencia activa de Dios en nosotros. Aprender a vivir en libertad esa presencia activa de Dios en nosotros, esa gracia divina de Él en nosotros. Pero también tenemos que advertirla, tenemos que hacerla consciente, tenemos que amarla y tenemos evidentemente que agradecerle. Y nuestra tarea personal entonces en ese plan salvador de Dios carece de realización si no tiene la fuerza, si no tiene la luz del Espíritu Santo. Y aquí entonces es a donde quiero llegar con esta idea. Y es que la espiritualidad se constituye de esta manera en la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu del creyente. La vida en el Espíritu de esa persona que libremente le dice sí al Señor, sí a sus designios, sí a su plan salvador en medio de la comunidad, ¿cierto? Entonces, toda esta realidad de la espiritualidad, quiero decir, nos ha llevado a pensar que la vida cristiana es en realidad un camino. Es en realidad un camino o es en realidad una ruta, como lo sugiere el título de este encuentro. Pero un camino dinámico, nunca un camino estático, nunca un camino que se puede interrumpir en cualquier momento para dar cabida a otros caminos o a otras desviaciones. No, un camino dinámico donde evidentemente siempre hay crecimiento y maduración, donde siempre hay presencia de la gracia divina en nosotros. Esto es muy importante porque no solamente uno debe tener la convicción de que la gracia divina, que la presencia de Dios en la vida la tenemos. Eso es lo más elemental como cristianos, pero se trata también de articular, de ver, de amar, de poner en práctica esa vida divina en nuestras relaciones cotidianas. Y por eso decíamos que prácticamente, si eso fuera así, el cristiano, por la misma vida que lleva, es un evangelio vivo, es un evangelio que atrae, no por proselitismo, sino por atracción, como decía el profeta Jeremías. Yo me dije ya no más, pero una fuerza me consumía interiormente. Y son muchos los canales de esa gracia, como los hemos recordado, la palabra, la iglesia, la oración, las acciones diarias, etcétera. Y acá pues nos vamos a detener solamente en este que es una de las maneras como llega a nosotros esa gracia y es la vida sacramental, la vida de los sacramentos que ya nos llevan a pensar entonces que si es una ruta sacramental, no son momentos o acontecimientos de un tiempo determinado, sino que definitivamente son como un proceso vital cristiano que siempre nos va a acompañar, siempre nos va a acompañar. Quisiera traer a colación este texto bellísimo y es del Concilio Vaticano II, que nos va a hablar de la definición de la naturaleza y la finalidad de los sacramentos. Y en ese sentido podemos nosotros evidentemente establecer por qué la vida sacramental es de un constante dinamismo de crecimiento y de maduración. Nos dice el concilio que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero en cuanto a signos, también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas. Por eso se llaman sacramentos de la fe.
confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Dice al final de este numeral, instituidos para alimentar la vida cristiana. Instituidos para alimentar la vida cristiana. Hoy podríamos pensar que el alimento de la vida cristiana se da tal vez con los dos sacramentos que normalmente más recibimos, y es la Eucaristía y la reconciliación. Pero acá hablamos de toda la vida sacramental que alimenta la vida del cristiano, la vida del creyente. Por eso, detengámonos brevemente en las implicaciones de esta afirmación conciliar, de manera que lleguemos a pensarlos en clave de un camino de crecimiento y maduración, como son las pretensiones de lo que estamos diciendo. En primer lugar, denotamos esta afirmación bastante contundente, y es que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres. Y aparece de entrada entonces el tema de la santidad, el tema de la santidad. Quisiera decirles que la santidad es un don de Dios, es un don de Dios. Y esto es necesario que nosotros siempre lo recordemos. Yo sé que a veces puede estar sobre nuestra mesa, en nuestra conciencia, esta realidad de la santidad como un don de Dios, pero se nos puede desviar el camino cuando no la comprendemos así. Y por eso es necesario tenerla presente, que es un don de Dios, aunque también ya hemos dicho que Dios no actúa contra nuestra libertad, sino que fruto de ese diálogo, de esa respuesta libre del hombre a Dios que se le revela y a esa atracción mutua, como retomando un poco las palabras de San Agustín, esa atracción mutua, la santidad viene a manifestarse entonces como una respuesta antes que una iniciativa personal. Hoy nosotros hablamos mucho del deseo de ser santos, y pues para ello practicamos obras de caridad. A veces vemos algunos dramatizados donde el santo se representa con su respectiva aureola. Vestimos a veces como los santos, entonces algo blanco y una aureola. Procuramos abstenernos de muchísimas tentaciones, y todo esto con el propósito de alcanzar la santidad. Y la santidad poco a poco va apareciendo entonces como una meta al final de una vida sufrida, al final de una vida sufrida. Pero la particularidad para nosotros como creyentes, y fruto de este ejercicio de vivir plenamente la vida sacramental en nosotros, pero también por el mismo hecho de nuestra identidad cristiana, nosotros llegamos a la convicción que la santidad ya ha sido dada, que la santidad, o que, como diría San Juan Eudes, que ser cristiano y ser santo es la misma cosa, es la misma cosa. Es decir, por nuestras venas corre la santidad de Dios, pues porque hemos sido creados por Él y para Él. Este elemento a veces controvertido, porque dicen, pero yo cómo voy a ser santo si miren mis obras, y empezamos como a depender ese ejercicio de santificación en nosotros dependiendo de nuestros méritos. Necesita replantearse hoy, porque la santidad es algo dado, es algo que se nos ha comunicado a nosotros, como lo vamos a ver ahora, y que casi que nosotros, como respuesta a ese don maravilloso del Señor, pues estamos invitados a llevar una vida de acuerdo con el Evangelio de Jesús. El Papa Francisco recalcaba esta realidad de la santidad
como iniciativa de Dios, como iniciativa divina. Él decía que el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te hace a ti, mi querido cristiano creyente que me estás escuchando, ese llamado de sea santo porque yo soy santo, está dirigido a todos con nombre propio, con nombre propio. Y es aquella misma enseñanza que ya nos anunciaba también el Concilio Vaticano II, cuando nos decía que los fieles todos, cada uno por su camino, está llamado a la perfección de la santidad, como el mismo Padre es perfecto. Nos dice Lumen Gentium 11. Cada persona, cada fiel de cualquier condición está llamado por su camino a la perfección de la santidad. Y justamente aquí llama la atención que se diga cada uno por su camino. Es decir, que cada creyente puede discernir su propio camino y sacar a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Por eso, discernir cuáles son los caminos para vivir santamente es una necesidad para nosotros, siempre en el ejercicio de discernimiento. Y esa santidad, pues obviamente se da en todas las ocupaciones de cada día. Me llama mucho la expresión en un documento del Papa que hable de los santos de la puerta de al lado, ¿cierto? Porque es el discernimiento de esos caminos del Espíritu en las realidades de cada día. Esa santidad que se da en las ocupaciones de cada día. Es un fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente y obviamente, por ser un fruto de la gracia, de la presencia de Dios en nosotros, tiene que estar alimentada, tiene que estar fortalecida, tiene que estar ambientada por la vida sacramental, por la vida sacramental. Dice el Papa algo muy bello y es que cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Y en la iglesia, que es santa y está compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer en la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de los santos, etcétera. Pero siempre enmarcada aquí la vida cristiana, la vida de santidad en los sacramentos. Los sacramentos que nos ayudan a nosotros a alimentar la vida espiritual, que nos ayudan a nosotros a pensar que le hemos dicho sí al Señor, que hemos aceptado su voluntad en nuestra vida y que estamos comprometidos evidentemente a ser mucho mejores, a reproducir en nosotros la vida misma de Cristo. Entonces, para concluir esta rica idea que he denotado en un primer momento de los sacramentos, están ordenados a la santificación de las personas. Permítanme relacionar entonces este tema de la santidad con la fe y los sacramentos como lo he dejado sentado para entrar. Y es que al Dios en quien creemos y que nos ha llamado a ser sus hijos, nosotros le hemos respondido desde la fe, asumiendo sus designios o su plan salvador. Y por supuesto, en esta respuesta, en este dinamismo, en este diálogo entre Dios y cada uno de nosotros, pues Él nos capacita por medio de su gracia para vivir como hijos suyos, a ser santos en su Hijo.
Y en ese sentido, entonces, la santidad es vivir completamente sumergidos, vivir completamente unidos con los misterios de la vida de Jesús. Y por eso también la santidad y el hacer parte de esta comunidad de hijos de Dios en su Hijo es asociarse a la muerte y resurrección de una manera única y personal, en morir y resucitar con Él. Esto resulta muy importante hoy en nuestra sociedad, sobre todo en algunos criterios que nosotros podríamos tener para el momento de vivir algún sacramento en profundidad, para vivir plenamente la vida sacramental. No se trata, por ejemplo, solamente del hecho de acercarse a un lugar para confesarse y pare de contar, sino que se trata realmente de sumergir toda la vida en ese proceso de reconciliación y también con los demás sacramentos. De ahí que se diga que nuestra vida tiene que ser, por ejemplo, una vida eucarística, es decir, un constante asociarse a esa muerte y resurrección del Señor. Pero también puede implicar reproducir, por supuesto, en la propia existencia eh, distintos aspectos de la vida terrena de Jesús. Por eso decimos que continuamos, por eso decimos que en cierta manera somos los evangelios vivos, somos la presencia de Jesús. Y la vida terrena de Jesús son, por ejemplo, su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. Es lo que algunos santos han llamado ser un evangelio vivo escrito por dentro y por fuera. Así que me atrevería a decir que ser santo es vivir el evangelio. Es más, es ser evangelio de Jesucristo. Evidentemente, por nuestras propias fuerzas, tal vez nos quedemos a mitad de camino, tal vez desfallezcamos en nuestro deseo cada día de poder vivir plenamente la vida de Cristo en nosotros. Y por eso, cuando nosotros sentimos esa debilidad, como lo manifestaba el Papa Francisco, necesitamos constantemente de esa gracia divina, de esa presencia sacramental que nos ayude a vivir, por ejemplo, esa profunda convicción de ser un evangelio viviente para los demás. Entonces, efectivamente, los sacramentos están ordenados a la santificación de las personas, a la presencia de esa gracia que todos necesitamos en nuestro interior, porque no es solamente una respuesta muy, digamos, al comienzo muy bonita, muy aprovechada de, bueno, de alegría y de mecanismos que tenemos a la mano de pronto pasajeros. No, esa respuesta a Dios es un dinamismo, por eso lo proponemos como una ruta sacramental, por eso hablamos de crecimiento, por eso hablamos de maduración, por eso hablamos de proceso, porque esa es la vida cristiana, esa es la vida sacramental. Y si nosotros realmente pudiéramos considerar que definitivamente la vida cristiana se alimenta de la vida sacramental, seríamos perfectamente cristianos sacramentales, si me permiten la expresión, muy fruto de esta conclusión que estamos realizando. Entonces, los sacramentos están ordenados a la santificación de las personas. Nos capacitan para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida y vivir en santidad y justicia todos nuestros días. Nos capacitan para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Padre, pero sí, eso puede ser perfectamente coherente si pensamos en la Eucaristía,
Pero ¿cómo voy yo a decir que el sacramento del bautismo me capacita a mí para cumplir la voluntad divina? Aunque lo vamos a ver más adelante, evidentemente sí, porque es ahí cuando comienza la vida cristiana, cuando comienza ese, en términos de nuestro Padre Fundador, ese contrato de alianza con Dios. Hemos escuchado su voz, el Señor nos ha hecho una propuesta y nosotros desde nuestra libertad hemos decidido decirle sí a ese proyecto salvador. Si queremos ser santos, capacítanos con tu gracia. Y el Señor, que no se reserva nada, nos ha inundado con su gracia. En este sentido, hay un elemento testimonial que a mí me marcó muchísimo como sacerdote, y es que hubo un momento en que llegué a dudarlo, realmente. Miraba mi vida, miraba mi entorno y realmente consideraba que era el más miserable de, de las personas que existía como para llegar a un ministerio ordenado. Y todos los días le pedía al Señor en mi oración personal: Señor, si yo voy a ser un mal sacerdote, si yo definitivamente voy a manifestar mi miseria como sacerdote, eh, tal vez impídame, Señor, llegar al sacerdocio, muéstrame otros caminos, eh, enséñame a cumplir tu voluntad, como diría el orante. Y cuando uno cae en la cuenta efectivamente que por sus propios méritos definitivamente se puede quedar colgado en la vivencia grande de la presencia de Dios en nosotros y en el mundo, definitivamente tiene que acudir a esa ayuda divina, a esa gracia divina, a esa acción de Dios en nosotros. San Agustín lo vivió y el más ejemplo que propone o que dice es aquel pasaje de Juan 7, 53, 8, 11, referido a la mujer sorprendida en adulterio. Y dice él, y al final quedaron los dos, la miserable y la misericordia. Y el Papa Francisco este tema es el que retoma en su documento del año de la misericordia para decir, no, donde nosotros paramos, donde nosotros nos detenemos, donde nosotros nos debilitamos, viene esa fuerza divina, viene esa gracia divina a asistirnos con su misericordia, con su misericordia. Y esa gracia divina viene en nuestro auxilio, viene en nuestra ayuda, en la ayuda de nuestra debilidad a través de los sacramentos. Entonces, quitémonos la visión de pensar el sacramento como un evento social, sino como la misma asistencia de Dios, no la única, por supuesto, ya hemos dicho, la palabra, la iglesia y la oración son otras asistencias de Dios, sino a través de los sacramentos también Él nos ayuda con su gracia a cumplir ese propósito de ser santos, de ser santos. No lo olvidemos. También la afirmación conciliar nos dice que los sacramentos están ordenados a la edificación del cuerpo de Cristo, ordenados a la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es una afirmación nuestra como cristianos, como personas de comunidad, y es que nadie se salva solo. Nadie se salva solo y, por ejemplo, eh, cuando Dios nos crea, cuando Dios nos llama a la existencia, cuando Dios nos atrae, siempre toma en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Y Dios quiso entrar en la dinámica de un pueblo. Dios llamó a un pueblo, Dios guió, Dios condujo a un pueblo, ¿cierto? Y en ese sentido la santidad se convierte
para ese pueblo elegido por el Señor en el rostro más bello de la iglesia. Si la iglesia hace parte también de estos elementos a través de los cuales Dios nos asiste con su gracia para habitar en nosotros, obviamente ya se deduce que la edificación del cuerpo de Cristo, que la participación en la iglesia es entrar a participar de la vida divina de Dios. Entonces, participar en la edificación del cuerpo de Cristo realmente es vivir plenamente sus estados y sus misterios. Nosotros, en nuestra conciencia de vivir plenamente nuestra vida cristiana como una continuación de la vida de Jesús, no solamente celebramos el misterio de la encarnación el 25 de marzo, supongamos, no, realmente vivimos la encarnación de nosotros. Nosotros no solamente esperamos a la Semana Santa para contemplar la pasión, muerte y resurrección del Señor, sino que nuestra vida cristiana es una vida sumergida en la pasión, en la muerte y en la resurrección. Si lo hacemos así, por supuesto, nos reconocemos como parte de ese cuerpo místico de Cristo. Y esto es clave tenerlo presente, sobre todo para comprender pasajes como los de San Pablo, cuando dice: ahora me alegro de los padecimientos que soporto por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, edificar el cuerpo de Cristo es cimentar nuestra vida sobre la roca firme que es Cristo. Y qué bello que nosotros pensemos la iglesia como ese cuerpo de Cristo, como esa presencia viva del resucitado en el mundo y en mí. Acá se trata, y por eso la vida espiritual y por eso la espiritualidad mira hacia la vida interior, mira hacia la disposición antropológica para recibir esa gracia divina. Así que la iglesia es la que nos entrega, por supuesto, la palabra de Dios y cómo Dios se ha revelado en los acontecimientos históricos de un pueblo, pero también la iglesia nos proporciona la vida en común. La iglesia nos convoca a la fracción del pan. La iglesia nos invita a orar. Y por eso la iglesia es pongo comillas, canal, cierro, de esa gracia divina. La iglesia, y por eso la iglesia merece todo nuestro amor. Y es en la iglesia donde Jesús ha perpetuado esa presencia, ese amor, esa misericordia. Es Jesús el que llama a su iglesia, y cada vez entonces que Él obra en nosotros por los sacramentos, cada vez que Jesús obra en nosotros por los sacramentos, pues realmente estamos viviendo el misterio de iglesia, el misterio de comunión, ese misterio de pueblo de Dios. En últimas, entonces, los sacramentos de la iglesia para nosotros también se constituyen en este sentido de la afirmación en cuanto a que están ordenados a la edificación de Cristo. Los sacramentos se constituyen para nosotros en una experiencia viva del amor de Jesús por nosotros. Una experiencia viva del amor de Jesús por nosotros. Qué bonito pensarlo así, esta vida sacramental. Y una tercera nota de esta afirmación que nos hacen pensar la vida sacramental como un itinerario, como un camino de crecimiento y de maduración en la fe, es la de dar culto a Dios. Dar culto a Dios. Esto que hemos hablado de la revelación de Dios en la historia, de la respuesta libre del hombre o del ser humano a esa revelación de Dios, de esa capacitación que el Señor nos hace a nosotros para poder responder generosamente a ese plan salvador, y capacitación que nos lo da a través de la palabra, de los sacramentos, de la iglesia y de la oración, nos lleva a pensar la vida sacramental o inclusive la vida cristiana en que
todo es gracia, en que todo es iniciativa divina, en que todo es voluntad divina sobre nosotros. Pero no entendamos mal acá cuando digo todo es gracia, todo es iniciativa divina, porque diera a pensarse que entonces la persona tiene un papel pasivo en la recepción de la gracia divina a través de los sacramentos. No, nuestra respuesta nunca es la pasividad, el sometimiento violento a los designios divinos, no. Siempre el Señor da la libertad de hacer que su gracia se manifieste plenamente en nuestra vida. Siempre la libertad. Y el culto, obviamente, cobra sentido entonces cuando se trata de celebrar la acción de Dios en mi vida. Celebro la acción de Dios en mi vida y en la vida de la iglesia. Por eso algunas interpretaciones un poco más recientes hablan, y entonces cuando decimos Padre Nuestro, estamos diciendo que es el Padre de todos y no solamente mío. Es como en la misma dinámica de esta celebración de la acción de Dios en mi vida y en la vida de la iglesia y en la vida de los demás. Recordemos de dónde hemos partido. Nadie se salva solo, Dios llama a un pueblo para que sea santo, un pueblo, una comunidad. Se trata entonces de concienciar que el Señor nos llena con su luz y nos llama a iluminar la ruta de nuestros hermanos. Siempre es una vida que se da, siempre es un dinamismo que no se reserva para sí mismo, siempre es un dinamismo que se da en favor de los demás. Y por eso, ¿cuántos santos nosotros conocemos? En este momento están beatificando al joven Carlo Acutis, que ha logrado impactar prácticamente a un gran escenario eclesiológico y más allá de lo eclesiológico, en cuanto a que se hacía muy extraño pensar la santidad de Tenis y de Jean. Pero acá, más allá inclusive de Tenis y de Jean, es realmente ser luz y ser luz e iluminar la ruta de nuestros hermanos, la ruta de nuestros hermanos. Y solo en ese sentido, los santos son para nosotros modelos de modelos a través de los cuales podemos vivir plenamente esas virtudes que nos lanzan a servir a Dios en los hermanos. Dice el Papa, por ejemplo, en ese sentido del verdadero culto, de el dar culto a Dios, podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, o únicamente cumpliendo algunas normas éticas. Y esto es verdad, que el primado evidentemente es la relación con Dios. Pero podemos olvidar que el criterio también para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos por los demás. Lo que hicimos por los demás. Acá en el Minuto de Dios pensamos en el Padre Rafael y pues realmente quedamos perplejos de toda una vida de santidad, de toda una vida desgastada siempre por los demás. Entonces la oración es preciosa si se alimenta de una entrega cotidiana de amor, de una entrega cotidiana de amor. Y nuestro culto evidentemente agradará a Dios cuando llevemos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que ese don de Dios que recibimos se manifieste, por supuesto, en la entrega a los demás. Todo esto que hemos meditado nos ayuda entonces a comprender la última parte de esta cita que les proponía al comienzo, el Concilio Vaticano II, que enmarca la naturaleza y la finalidad de la vida sacramental en ese crecimiento y en esa maduración de la vida cristiana. Dice, no solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas.
Es una fe no abstracta, no es una fe por allá elevada, no, se alimenta, se robustece y se expresa por medio de palabras y cosas. Y por esto se llaman sacramentos de la fe. Bueno, esta expresión sacramentos de la fe es anterior al Concilio Vaticano II y en su momento trajo algunas dificultades porque dieran a pensar que solamente es necesaria la fe y no una participación activa de, del hombre o del ser humano en ese plan salvador de Dios. Pero si miramos la fe como respuesta a ese plan salvador de Dios, pues en efecto ya es una actividad, ya es una reacción del hombre a ese plan salvífico. Entonces, confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, ¿cierto? Dar fruto. No solamente se recibe pasivamente, sino que prepara a aquel receptor para recibir fructuosamente esa gracia, como lo hemos denotado, para rendir el culto a Dios y, ojo, para practicar también la caridad, ¿cierto? Y todo esto, pues, porque los sacramentos han sido instituidos para alimentar la vida cristiana, alimentar la vida cristiana. Tenemos entonces que los sacramentos hacen parte de esta presencia activa y eficaz de Dios en el que ha sido llamado. O también se les llama la gracia divina, esa presencia activa y eficaz de Dios. Ciertamente esto nos hace quitar el imaginario entonces que los sacramentos sean pensados como ritos mágicos sucedidos en un tiempo determinado. Esto mismo ha llevado a otra desviación y es la consideración de los sacramentos como meramente eventos sociales. ¿Cuántas personas van a misa por primera vez cuando participan de un bautismo, de un matrimonio, cuando son padrinos de confirmación o simplemente cuando piden por la salud tal vez de un moribundo? Y esto se debe a que las desviaciones se han profundizado tanto que ya no se considera la vida cristiana como un itinerario de crecimiento espiritual. Y eso es lo que les queremos comunicar en esta parte. Ese crecimiento y maduración por la ruta sacramental, en últimas, es un itinerario de crecimiento espiritual. Es un itinerario de crecimiento en la relación con Dios libremente. Y destaco esto muchísimo porque el Señor también nos da la libertad de decir sí, la respuesta positiva a ese plan salvador de Dios es la fe, o de decir no, que es lo que conocemos nosotros como pecado. Pero, aunque dijéramos que no, el Señor, como a Jeremías, aunque dijéramos que no, el Señor sigue llamando, el Señor sigue esperando, el Señor sigue sosteniéndonos con su gracia. Entonces, la vida cristiana como un itinerario de crecimiento espiritual, de maduración en la fe y por supuesto de emprendimiento de una ruta que haga de nuestra vida como un mismo sacramento. Se trata también de que seamos sacramento y la iglesia es sacramento también, como lo sostenía el mismo concilio. Entonces hemos dicho que los sacramentos suponen la fe, que es una adhesión personal y libre, por supuesto, del ser humano a ese Dios revelado en Jesucristo. Entonces esto nos lleva a pensar, como también lo hemos dejado implícito, que los sacramentos prolongan en el tiempo las obras de Cristo durante su vida terrena. En ellos nosotros podemos visualizar cómo se actualiza la fuerza sanadora que emana del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para sanar la herida del pecado tal vez y donar la vida nueva en Cristo. Y esto es importante también y no quisiera entrar en confrontación con aquellos nuevos desafíos que se nos presentan, por ejemplo, en cuanto en estos nuevos tiempos de los bautizados pero no creyentes.
A veces hay algunas realidades, acá hemos dicho que presuponen la fe, que presuponen todo un itinerario, por eso el bautismo también es como una consecuencia de la fe, ¿cierto? Siempre la presuponen, entonces no se trata acá solamente de un acontecimiento específico a través del cual nosotros realizamos ese evento llamado bautismo, sino que se trata de un fortalecimiento de esa acción de Dios en nosotros. Quisiera cerrar las notas generales que nos han ayudado a comprender por qué los sacramentos son una ruta para el crecimiento y la maduración de la fe, retomando un poco el concepto de sacramento que nos ofrece la Comisión Teológica Internacional. Dice una afirmación bien interesante y es que el Dios Trino, ahí está el fundamento de los sacramentos, en la Trinidad, el Dios Trino, que crea para transmitir sus dones y que ha revelado al hombre y que ha revelado al hombre para llamarlo a la comunión con él, entra en relación con los hombres de modo mediado, a través de la creación y de la historia mediante signos, ¿cierto? Mediante signos. Y dentro de estos signos, es decir, dentro de este dinamismo en que Dios entra a dialogar con las personas, entra a dialogar con el creyente, pues los sacramentos cristianos ocupan un lugar destacadísimo, pues son aquellos signos a los que Dios ha ligado la transmisión de su gracia de un modo cierto y objetivo. Entonces, en este sentido, los sacramentos son signos eficaces que transmiten esa gracia. Esto no significa entonces que los sacramentos sean los únicos medios por los que Dios transmite su gracia, ya lo dejaba sentado. Eh, pero pues ostentan un lugar privilegiado, marcado por la certeza y la eclesialidad, siempre en comunión, siempre en eclesia. La devoción y la piedad popular se pueden desplegar a través de diferentes prácticas también, a través de las cuales se transmite la gracia. Y así tenemos, por ejemplo, las diferentes formas de oración ligadas a la Sagrada Escritura, como son la lectio o la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, la contemplación de las obras de Dios en la creación y la historia, los diversos sacramentales, bueno, muchísimas formas, muchísimos medios a través de los cuales se comunica, se transmite esa gracia. Esto es bello entonces, cuando crecemos y maduramos por la ruta sacramental, estamos alimentando la presencia viva y eficaz en nuestra vida de esa gracia, de esa acción de Dios en nosotros, de esa acción de Dios en nosotros. Y acá ya para entrar en el último momento, es que si la vida cristiana, si el crecimiento y la maduración por la ruta sacramental nos lleva a vivir nuestra vida de santidad como don de Dios al que hemos sido llamados, nos lleva a vivirla en comunión con los hermanos y nos lleva a celebrar que Dios se ha manifestado en nuestra vida y que le hemos respondido gratuitamente, entonces los sacramentos nos van a ayudar en el crecimiento y en la maduración de esa ruta. Solo algunos que pienso poner acá, he puesto, ¿sí? Perdón, creí que alguien iba a hablar, pero entonces continuemos. Los sacramentos como ruta, ¿cierto? Tenemos entonces el bautismo. El bautismo, queridos participantes, no es un evento del pasado, ya eso lo tenemos claro. Podríamos inclusive hacer aquí una consulta, por ejemplo, entre nosotros sobre la fecha de nuestro bautismo, pregunta que el Papa Francisco nos reiteró en varias ocasiones, pero esto es porque el bautismo no es un hecho del pasado.
Es un acontecimiento que me recuerda una presencia de la acción permanente de Dios en mi vida. Por eso insistimos mucho en estas 4 palabras presentes en el título de este encuentro: crecimiento, maduración, ruta y sacramental. Es decir, es un itinerario, es un desenvolvimiento, es un dinamismo siempre. Y en ese sentido, entonces, el bautismo es para nosotros un recuerdo, si pudiéramos hablar así, un recuerdo de esa presencia de la acción permanente de Dios en mi vida. Por eso nuestro padre fundador se refiere a él como un contrato, al bautismo quiero decir, como un contrato que hacemos Dios y cada uno de nosotros. Y un contrato a través del cual, digámoslo así, en sentido figurado, un contrato a través del cual Dios se abaja hasta mí, se abaja hasta nuestra realidad concreta, la de cada uno, y se abaja para comprometerse con cada uno de nosotros a hacernos sus hijos, a estar en nosotros activamente siempre. Ojo, a estar con, es un compromiso que Dios realiza en el creyente, a estar con nosotros activamente siempre, a llamarnos a esa herencia de los hijos del cielo. También podríamos decir que en ese día del bautismo Jesús nos hace parte viva del misterio de su vida. Dios se compromete con nosotros entonces a estar activamente siempre en nuestras vidas. Jesús eh, nos invita a vivir el misterio de su vida. El Espíritu Santo también viene a habitarnos en nosotros. En últimas, el bautismo pensado desde el crecimiento y maduración por la ruta sacramental nos lleva a nosotros a pensarnos que ha sido allí donde Dios se ha apropiado de nosotros, donde Dios se ha apropiado de nuestro tiempo, de nuestras circunstancias, de nuestro pensamiento, de nuestro querer, de nuestro amar, de nuestro decidir libremente. Entonces, su gracia la podemos sentir como un poder que nos mueve y nos hace actuar, ¿cierto? Pero pues una actuación vivida en el ejercicio de nuestra libertad. Entonces, en últimas, el bautismo nos hace discípulos de Jesús, nos hace discípulos de Jesús. De él no solo aprendemos doctrinas, no, aprendemos nosotros a ser él mismo. Ya lo ha recordado muchísimo el magisterio eclesial. Acá no se trata solamente de aprender la doctrina cristiana de memoria y entonces esto es así. No, se trata de vivir la misma vida de Cristo. Y estamos, ha dicho mucho de que el mundo necesita más que maestros testigos, y yo creo que si nosotros generamos la conciencia de que el bautismo lo que ha hecho en nosotros es hacernos discípulos de Cristo, pues debemos tener el compromiso de aprender a ser el mismo, porque por el bautismo yo, es decir, cada uno nos hacemos hermanos de todos en la iglesia. Y por supuesto nos comprometemos a cumplir la voluntad de Dios. En últimas, entonces, por el bautismo nos revestimos de Jesús, ¿cierto? Yo no quisiera que este dinamismo de la vida cristiana se nos volviera tan espiritual, ¿cierto? Es decir, tan espiritualoide, si me permiten la expresión, pero para decir tan alejado de la realidad que definitivamente se nos constituye en algo inalcanzable. No, la presencia de la gracia, de la acción de Dios en mi vida,
está por el hecho de ser bautizados. Se trata entonces de dinamizar esa vida cristiana, que no nos aleja del mundo, que no nos permite entonces considerarnos como extraterrestres, no, que nos permite vivir la vida de Dios con la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones cotidianas. Cada uno de nosotros nos podemos preguntar en qué sentido nuestra vida cristiana nos ayuda a ser distintos en el mundo moderno. ¿En qué sentido los cristianos hoy se diferencian de los que no lo son? ¿En qué sentido el cristiano hoy lleva la vida, la presencia de Jesús al mundo? Y realmente esto se nos convierte en un desafío porque no siempre es tan contundente visualizar esa presencia. Y el bautismo lo que ha hecho en nosotros es ayudarnos a recordar que esa presencia permanente de la acción de Dios en mi vida es una realidad, que estoy como dotado de Dios para poder transmitir vida divina donde no la hay, para poder transmitir cultura de la vida donde solo se transmite cultura de la muerte, donde pueda transmitir vida de unidad donde solamente hay vida de división, donde pueda transmitir el bien donde reina el mal. Y esta convicción la tenían claramente, o la han tenido claramente, muchos personajes en la historia, a tal punto de convertir su propia existencia como en un martirio, porque tienen la profunda convicción de que viven perfectamente su bautismo como una presencia permanente de la acción de Dios en la vida. Esa convicción de haber sido revestidos de Jesús, haber sido revestidos de Jesús. También tenemos evidentemente la confirmación. Entonces, aquí ya en el bautismo nosotros hemos llegado a ser discípulos de Jesús, hemos llegado a revestirnos de Él, hemos llegado a aprender ser Él mismo. Entonces, en la confirmación, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente hace que ese discípulo, esa persona, ese creyente que ha sido revestido de Jesús, viva lo que Jesús dijo y enseñó. Paráclito, ¿cierto? Les recordará. Entonces, ese espíritu se constituye en un formador, en un artesano. Siempre es bella esta figura del artesano. Se ha utilizado en distintos momentos, la vida cristiana como una vida artesanal, la vocación como una vocación artesanal, y aquí el espíritu como aquel artesano que da realidad a las enseñanzas de Jesús en el corazón del discípulo. Da realidad a las enseñanzas de Jesús en el corazón del discípulo. Y es importante entonces pensar en este caso que aunque recibimos el Espíritu Santo en nuestro bautismo, pues la confirmación me continúa recordando esa presencia del Espíritu, esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, esa presencia del Espíritu Santo que me ayuda a crecer, que me ayuda a madurar, que me ayuda a entregarme más conscientemente, que me ayuda a confirmar mi fe más conscientemente ante el mundo. Y en ese sentido Jesús nos ha capacitado para ser testigos de palabra y de obra, como lo hemos recordado. Entonces es un crecimiento y una maduración desde el bautismo hasta la confirmación. Y lo bello es que Jesús sabe de nuestras cobardías, de nuestras debilidades, y así nos pide ser sus testigos. Esto es maravilloso cuando uno elige
su vocación a partir de una escucha atenta de la voz de Dios en nuestro interior. Eh, Recuerdo ahorita a Salomón, cuando el Señor le pidió que, bueno, pues que tenía todo como el criterio de pedirle a Dios lo que fuera, reheces o una buena herencia, descendencia, etcétera. Bueno, Dios le dice a Salomón que le pida lo que quiera. Y Salomón lo único que le pide es algo bellísimo y que para mí es como la oración del discernimiento. Señor, dame un corazón que sepa escuchar. Dame un corazón que sepa escuchar. Y cuando uno tiene un corazón que sabe escuchar y ver a Dios, a pesar de la vocación, a pesar de las cobardías que uno tenga, pues uno también siente como esa presencia divina que lo revitaliza en esos elementos que uno considera eh, que realmente no alcanza a vivir plenamente. Entonces, recordar nuestra debilidad y en donde quiera que nos encontremos. Aquel que no mira su debilidad, eh, tal vez esté ocultando, tal vez esté poniéndole muchas cosas encima a la gracia divina. La gracia divina se manifiesta sobre todo en nuestra debilidad. Entonces, por nuestras miserias, evidentemente, tal vez no llegaremos a muchas cosas, pero siempre nos va a confortar saber que donde nosotros nos quedamos cortos, el Señor, entre comillas, suplirá esa miseria de parte nuestra. Y a ustedes también les digo hoy, mis queridos participantes de este diplomado, no tengan miedo de vivir el Evangelio, no tengan miedo de confirmar el Evangelio. Seguro que donde ustedes encuentren su flaqueza, los fortalecerá la gracia divina y la presencia amorosa del Espíritu. De eso no lo dude. La confirmación, entonces, como esa vida del creyente que escucha y vive lo que Jesús dijo y enseñó. Por otra parte, tenemos también otro sacramento bellísimo que, como ya lo hemos dicho, al hablar de sacramento es de la presencia de Dios en nuestras vidas y no solamente de un momento específico anclado en el tiempo. El Concilio Vaticano II recordaba justamente que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Y aquí en este camino de crecimiento y maduración, recuerdo que cuando nosotros participamos en la Eucaristía, estamos en lo más íntimo de la experiencia de Dios, en lo más íntimo de Cristo, en lo más íntimo de la Iglesia, en lo más íntimo de la fe. Porque en la Eucaristía se concentra el plan salvador de Dios para mí y para la humanidad. Y Jesús toma de lo creado pan y vino para hacerse presente en un signo. Y por eso la creación, por eso el ser humano y su historia con Dios, todo eso que hemos dialogado está presente aquí. Aquí está presente lo fundamental. Y hubo maravillas en el pasado, como el maná del desierto, pero maravillas que eran en cierta manera transitorias. Y ahora lo presente, lo futuro, lo definitivo, están aquí y ahora en la Eucaristía. Porque para nosotros Jesús es el punto culminante de la historia. En la marcha a través del tiempo no se nos dará una experiencia mayor. Y es garantía de lo sublime anunciado por él, la vida eterna, la vida en Dios y en Dios, poseída en mi pequeñez y engrandecida por él. Estamos ante lo más íntimo de nuestra experiencia de Dios. Por eso la Eucaristía, dentro de este dinamismo de crecimiento y maduración, nos hace entrar en el misterio de Dios, nos abre la puerta de su amor salvador, nos alimenta para vivir la vida divina. Me encanta este término de alimentar, para vivir la vida divina que Él me da.
y que obviamente no se alimenta de lo meramente terreno, sino que penetra todo de presencia divina. Penetra todo de presencia divina. Día a día va sembrando en mí la vida resucitada. Y en ella encuentro la realidad creada, asumida y divinizada en el signo del pan y del vino. En ella nosotros podemos encontrar la iglesia viva, que como lo hemos denotado a partir del concilio también es el cuerpo de Cristo. Y encontramos nosotros la redención, muerte y resurrección de Cristo. Pero también encontramos a nuestros hermanos con quienes partimos el mismo pan consagrado y con quienes celebramos la Eucaristía como hermanos, aunque en muchas ocasiones no conozcamos sus nombres ni los gozos y sufrimientos que cada uno lleva, pero acá nos encontramos como humanidad que somos. Y qué bueno que pensemos la Eucaristía como ese memorial, que caigamos en la cuenta que nuestra vida es eucarística. Dice algún autor de la vida de Juan Eudes que San Juan Eudes pensaba que se requerirían 3 eternidades para la Eucaristía: una eternidad para prepararla, una eternidad para celebrarla y una eternidad para vivirla, porque requerimos una vida cristiana eucarística, ser creyentes eucarísticos, y más si caemos en la cuenta que estamos participando de lo más íntimo de la experiencia de Dios, de lo más íntimo de la experiencia de Dios. También evidentemente la reconciliación hace parte de este dinamismo de crecimiento y maduración. Y en ese sentido, este sacramento se nos presenta como un compromiso que nos renueva las promesas bautismales de renuncia al pecado y al mal y de adhesión a Jesucristo. Si nosotros comprendemos que el bautismo nos ha abierto el camino de la resurrección y nos entregamos al Espíritu Santo, pues acá nosotros encontramos esa vivencia siempre actual de la fuerza y la consagración bautismal. Entonces se trata acá de que nosotros en nuestra ruta sacramental podamos renovar nuestra renuncia al mal y adherirnos con fuerza a esa presencia del Señor. Quedo en paz no solo por gozar de tranquilidad de conciencia, que es lo que a veces nos puede pasar a nosotros como creyentes. Ah, no, ya tengo paz porque me perdonaron. Quedo en paz no solo por gozar de tranquilidad de conciencia, sino también la otra parte, porque el Señor me concede sus favores. Me concede la fortaleza que me es necesaria para la misión en el mundo y el sosiego interior para mi espíritu, para mi espíritu. Qué bonito pensar la vida en esta clave también de reconciliación. Y finalmente, otro sacramento en nuestro crecimiento y revitalización de la fe es el matrimonio. La vida bautismal, la vida cristiana, no nos arranca a nosotros de nuestro entorno, no nos arranca a nosotros de la familia, sino que nos envía precisamente y en primer lugar a ella. Nosotros hemos nacido, nos hemos criado en una familia, en mi caso una familia norte santandereana, hemos recibido la formación cristiana y humana, hemos sentido el apoyo en nuestra familia. Y hoy tenemos una familia y vivimos en medio de ella, algunos de ustedes como padres, otros como madres, como hijos, pero nos integramos en ella en relaciones cálidas y en muchas ocasiones con dificultades. Compartimos ahí todas las situaciones, ¿cierto? Hoy, fruto de esta pandemia, hablábamos mucho de la iglesia de casa, como aquella iglesia del principio o de las comunidades primitivas, y hoy estamos ante esta misma realidad. Compartimos todas las situaciones y hasta el final tenemos un puesto y una misión en ella. Y por eso acá se trata, en este dinamismo de crecimiento y maduración, de descubrir que la familia es un camino primordial por el que Dios ha venido a mí. Por eso recordamos con amor y gratitud a nuestros padres, a nuestros hermanos,
El mismo matrimonio nos brinda un medio apropiado para el crecimiento cristiano, para el desarrollo humano, como hijos y como hermanos. Y esta experiencia hace parte, que es lo que pretendo decir también en este maravilloso sacramento, hace parte de mi fe como discípulo de Jesús, de mis compromisos apostólicos, que no son nada fáciles en el mundo actual, pero hace parte de mi fe de discípulo. Y por eso la vida sacramental se constituye en eso, en todo un proceso dinámico, en todo un proceso de crecimiento y de revitalización, y que siempre estará recordándonos a nosotros esa presencia, esa asistencia divina en nuestras vidas. A veces podemos caer en los mismos desafíos que nos presenta la sociedad. Dios no está con nosotros. Si estuviera con nosotros, tal vez esto sería visto de otra manera. Y sin embargo, aquí, a través de los sacramentos, que no son lo único por medio de lo que el Señor transmite su gracia, también por su palabra y por otros, nos recuerda esa asistencia continua de Él en nuestras vidas. Así que como conclusión de este encuentro, quisiera, bueno, en primer lugar agradecerles la paciencia durante estos minutos en que he intentado sumergirlos en esta espiritualidad vivida, como es el crecimiento y la maduración por la ruta sacramental. Y creo que hoy es necesario hacer de nuestra vida una vida sacramental. Alguno podría pensar, sí, eso es básico, eso es obvio, pero cuando miramos la presencia del creyente en el mundo, realmente en muchos escenarios nos interpelamos si esto es realmente como lo pintamos. Entonces, quisiera dejarles simplemente 4 conclusiones, fruto de estos espacios que hemos desarrollado. Y la primera de ellas es que el crecimiento y la maduración por la ruta sacramental implica tener una espiritualidad que descubra el dinamismo de la vida cristiana. Una espiritualidad que descubra el dinamismo de la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida paralela a nuestra vida humana. Y por eso hoy en día se constituye en un desafío, porque hemos llegado a un punto en que hemos fraccionado tanto a la persona, hemos fraccionado tanto al creyente, que su vida espiritual no tiene cabida, supongamos, en su vida política, en su vida social, en su vida cultural. No, la espiritualidad es un cajoncito allá aparte, la política acá, la cultura acá, y esta fracción tal vez nos ha hecho perder este dinamismo de la vida cristiana. El cristiano es un ser integral dentro de su realidad, un creyente que ha escuchado la voz de Dios, que ha sido oyente de la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida cotidiana. Así que la vida cristiana no es de ratos, no se es cristiano en misa solamente, no, la vida cristiana es la vida entera, la vida en su totalidad. También decirles nuevamente que vivir plenamente los sacramentos como la presencia eficaz de la gracia divina en nosotros supone la fe, por supuesto, como una respuesta a Dios que nos llama para que seamos santos. Pero no es una fe muerta, no es una fe durmiente, no, es una fe comprometida. Es decir, la vida sacramental lo que despierta en nosotros es esa presencia de Dios en mi vida que me hace ser profeta de la misericordia en estos tiempos, pero también ser maestro de vida espiritual para los demás. Así que es una fe comprometida, o como diría un teólogo alemán, una mística de los ojos abiertos. Eso es vivir plenamente los sacramentos. También pensar que los sacramentos son acciones de la vida de Cristo hoy en nosotros por medio de la Iglesia. Cuando nosotros los vivimos plenamente,
estamos viviendo la vida de Cristo en nosotros. No nos quepa la menor duda. Viviendo la vida de Cristo en nosotros. Un desafío, por supuesto, pero no algo imposible. Es algo que se puede realizar y que por supuesto necesitaremos siempre de la asistencia del Espíritu Divino o de la presencia de esa gracia de Dios en nuestra vida. Si tú que me estás escuchando quieres vivir plenamente la vida de Cristo, pide al Señor revitalizarte en tu gracia divina. ¿Y cómo sé yo que la gracia divina habita en mí? Recuerda que el Señor la transmite por su palabra, por la oración, por la iglesia, por los sacramentos. Finalmente, hoy nosotros necesitamos cristianos que se encuentren con Cristo, que vivan su vida, que sean imágenes vivas de su presencia en el mundo, que sean polo de atracción para los demás, pues la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y esa atracción, vivir, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, vivir esa vida de evangelio en nosotros, será lo que contagie también a los demás, será lo que atraiga también a los demás a querer vivir esa misma experiencia de gracia divina en nosotros. Acá no se trata de crecer en números, aquí no se trata de convencer con teorías sobre por qué tiene alguien que vivir la vida cristiana. Aquí se trata de contagiar con la vida, con las acciones cotidianas que nosotros realizamos, con nuestra vida de santidad, que le pertenecemos a Dios, que Él está presente en nuestra vida y que por medio de los sacramentos nos dota de esa asistencia divina para que pasemos por el mundo haciendo el bien, para que pasemos por el mundo realmente marcando la diferencia. Cuando uno ve el testimonio sobre Jesucristo que dan los apóstoles, entre muchos elementos que manifiestan ese reino de Dios presente en la comunidad, como son las palabras y las obras de Jesús, también hay algo que los marca, y es que ese Señor que fue crucificado, que murió y que resucitó, pasó por el mundo haciendo el bien. Y yo creo que hoy necesitamos también de sacramentos encarnados en la realidad, de sacramentos que realmente nos ayuden a nosotros a pensar que nuestra vida cristiana es la mejor manifestación de esa vida divina que nosotros tenemos en Dios. Entre más humanos, más divinos, y entre más divinos, más humanos. Les agradezco mucho, eso era lo que les quería compartir en esta mañana a todos ustedes.